En esta videoclase vamos a repasar la regulación coordinada de la glicólisis y la neoglucogénesis. Hablamos de regulación coordinada porque son vías que se activan o inactivan con el paso del estado postprandial al estado de ayuno, una regulación que viene dada por las hormonas insulina y glucagón. Vamos a ver entonces en qué consiste esta regulación. Nos vamos a situar en el hígado porque es donde principalmente ocurre la neoglucogénesis. Recordemos que la absorción de los alimentos provoca un aumento de la glicemia, o lo que es lo mismo, provoca un aumento de la concentración de glucosa que está disponible en sangre. A su vez, esta concentración de glucosa en sangre va a provocar la secreción de insulina. La glucosa disponible en sangre puede entrar al hígado libremente a través del transportador GLUT2, que es independiente de la insulina. Una vez que la glucosa está dentro de la célula, comienza su degradación a través de la vía glicolítica hasta la formación de piruvato. Recordemos que la vía glicolítica está caracterizada por una secuencia de reacciones enzimáticas, en las cuales existen tres de estas reacciones que son pasos irreversibles. Irreversible significa que la enzima que cataliza cada uno de estos pasos lleva a cabo la reacción en un solo sentido. Por ejemplo, la enzima que cataliza este paso irreversible solo convierte glucosa en glucosa 6-fosfato. No puede convertir glucosa 6-fosfato en la dirección opuesta hacia glucosa. Estos tres pasos irreversibles están catalizados por las enzimas glucoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y piruvatoquinasa, y son las enzimas que regulan la vía glicolítica. Recordemos que la glucoquinasa es una enzima inducible que tiene un Km elevado para la glucosa. La fosfofructoquinasa 1 es una enzima alostérica que está inhibida por concentraciones de ATP y citrato y está activada por AMP-ADP y tiene como principal modulador alostérico la fructosa 2,6-bifosfato. En el caso de la piruvatoquinasa también estamos hablando de una enzima alostérica que está activada por fructosa 1,6-bifosfato, que es un metabolito de la misma vía glicolítica, y está inhibida por concentraciones de ATP y de acetil-CoA. Igualmente, esta enzima tiene un segundo mecanismo de regulación que es por modificación covalente reversible, fosforilación y desfosforilación, y por eso es que tiene este círculo acá, para representar que la enzima está fosforilada cuando vemos una P dentro del círculo y desfosforilada cuando tenemos una X en el círculo. El piruvato que se forma en la vía glicolítica entra a la mitocondria y gracias a la acción de la piruvato deshidrogenasa es convertido en acetil-CoA. El acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs. Ustedes ya saben que el ciclo de Krebs se conecta con la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, y acá entonces se lleva a cabo la oxidación completa de la glucosa, con un rendimiento en ATP que va a ser mayor si lo comparamos con el rendimiento que se obtuvo hasta la producción de piruvato. Cuando pasamos al estado de ayuno, vamos a tener que disminuye la secreción de insulina y aumenta la secreción del glucagón. Por lo tanto, la glicólisis va a estar inhibida y se va a activar la vía neoglucogénica. Recordemos que la neoglucogénesis tiene una función opuesta a la glicólisis, por cuanto en la neoglucogénesis se sintetiza glucosa. Entonces vamos a tener representada la neoglucogénesis por estas flechas rojas que van en dirección hacia la síntesis de glucosa. La neoglucogénesis comparte algunas enzimas con la glicólisis, son las enzimas que catalizan los pasos reversibles. Pero en el caso de los pasos irreversibles, en la neoglucogénesis esos pasos están catalizados por enzimas obviamente diferentes, como es el
el caso de la glucosa 6-fosfatasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa. Y en el caso de la producción de piruvato hacia fosfenolpiruvato, vamos a ver que esto se lleva a cabo a través de un conjunto de reacciones enzimáticas que vamos a explicar a continuación. Es decir, el piruvato que se está produciendo en ayuno a partir de alanina o lactato entra a la mitocondria y se convierte en oxalacetato, gracias a que en situación de ayuno la piruvato deshidrogenasa está inactiva y la piruvato carboxilasa está activa. Es importante señalar que esta regulación se lleva a cabo porque en la mitocondria hay una concentración elevada de acetil-CoA. Este acetil-CoA funciona entonces inhibiendo la piruvato deshidrogenasa y activando la piruvato carboxilasa. El piruvato entonces se convierte en oxalacetato, el oxalacetato se convierte en malato gracias a la acción de la malato deshidrogenasa mitocondrial, en una reacción que es reversible y que en este caso está desplazada hacia la formación de malato. Este malato sale entonces de la mitocondria y en el citosol vuelve a convertirse en oxalacetato a través de la acción de la enzima malato deshidrogenasa citosólica. Este oxalacetato se convierte en fosfenolpiruvato gracias a la acción de la fosfenolpiruvato carboxiquinasa. Entonces tenemos que la vía glicolítica va a estar regulada por estas cuatro enzimas: la glucosa 6-fosfatasa, fructosa 1,6-bifosfatasa, piruvato carboxilasa y fosfenolpiruvato carboxiquinasa, de las cuales dos enzimas son enzimas alostéricas. Esta enzima y la piruvato carboxilasa son enzimas alostéricas. Veamos que la fructosa 1,6-bifosfato está inhibida por concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato. Ya vamos a ver cómo se genera este metabolito. ¿Okay? Y la glucosa 6-fosfatasa y la fosfenolpiruvato carboxiquinasa son enzimas que en estado de ayuno tienen una inducción o un aumento en la transcripción del gen que las codifica. Por lo tanto, hablamos de que son enzimas inducibles. Ahora bien, cuando nos referimos a la regulación coordinada de estas vías, nos estamos refiriendo a que hay una regulación, una activación, una inhibición de las vías dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Si estamos en una situación postprandial, va a estar activa la vía glicolítica, por lo tanto, la neoglucogénesis debe estar inactiva. No tiene sentido que se sintetice glucosa y se degrade glucosa al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de regulación coordinada, vamos a hablar de la regulación de estas dos reacciones enzimáticas: la reacción catalizada por la fosfofructoquinasa 1 y la reacción catalizada por la fructosa 1,6-bifosfatasa de la neoglucogénesis. Cuando está activa la glicólisis, quiere decir que la fosfofructoquinasa 1 está activa y la fructosa 1,6-bifosfatasa de la neoglucogénesis tiene que estar inactiva y viceversa. Ahora bien, hay unas reacciones que no forman parte de la vía glicolítica ni de la neoglucogénesis, pero que son cruciales para explicar la regulación coordinada de estas vías. Y son las reacciones catalizadas por la enzima dual o también llamada fosfofructoquinasa 2. En este caso, que estamos en una situación ahorita, que vamos a explicar la regulación en situación postprandial, tenemos representada por esta flecha azul la reacción de la enzima dual que convierte fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-bifosfato. Después explicaremos la otra reacción. La enzima dual, como su nombre lo dice, es una enzima que tiene dos dominios catalíticos o dos sitios activos con actividades diferentes. Un dominio con actividad de quinasa, denominado fosfofructoquinasa 2, y un dominio diferente con actividad de fosfatasa, denominado fructosa 2,6-bifosfatasa. Esta enzima es susceptible a regulación por modificación covalente reversible, es decir, fosforilación y desfosforilación
Igualmente, como les expliqué en el caso de la piruvato quinasa, tenemos un círculo para representar que cuando acá encontramos una P significa que la enzima está desfosforilada, y cuando hay una X significa que la enzima está desfosforilada. Ya vamos a ver cómo es esta regulación. Como mencionamos anteriormente, en una situación postprandial hay una secreción de la hormona insulina. La insulina se va a unir a su receptor ubicado en la membrana de la célula y va a desencadenar una cascada de señalización celular que conduce finalmente a la activación de enzimas fosfatasas. Estas fosfatasas activas van a desfosforilar a las enzimas del metabolismo, y vamos a ver que en algunos casos la activan y en otros casos la inactivan. Veamos a continuación. Las fosfatasas activas van a desfosforilar a la enzima dual, provocando un cambio conformacional en la enzima que va a hacer que se active su dominio quinasa o fosfofructoquinasa 2, y al mismo tiempo se inactive su dominio fosfatasa o fructosa 2,6-bifosfatasa. La activación del dominio quinasa conlleva a que la fructosa 6-fosfato sea convertida en fructosa 2,6-bifosfato. Recordemos que la fructosa 2,6-bifosfato es el principal modulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1, por lo tanto va a activar a esta enzima favoreciendo la vía glicolítica. Al mismo tiempo, tenemos que la fructosa 2,6-bifosfato es un modulador alostérico negativo de la fructosa 1,6-bifosfatasa de la vía neoglucogénica. Por lo tanto, mientras está activa la glicólisis, está inhibida la vía neoglucogénica. Por otra parte, estas fosfatasas activas también van a desfosforilar a la piruvato quinasa, provocando un cambio conformacional en la enzima que hace que la enzima se active y se favorece una vez más la vía glicolítica. Tenemos entonces, en resumen, que en presencia de insulina o en estado postprandial se desfosforila la enzima dual, estimulándose su actividad de quinasa, lo cual aumenta la síntesis de fructosa 2,6-bifosfato, que es el principal modulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1 y negativo de la fructosa 1,6-bifosfatasa. Por lo tanto, esto estimula la activación de la fosfofructoquinasa 1, lo cual aumenta la velocidad de la glicólisis y al mismo tiempo inhibe a la fructosa 1,6-bifosfatasa, inactivándose la neoglucogénesis. Esto sería, en resumen, el énfasis que tenemos que hacer para explicar la regulación coordinada de la glicólisis y la neoglucogénesis. Además, por otra parte, yo les acabo de mencionar que las fosfatasas también van a desfosforilar y activar a la piruvato quinasa, favoreciendo también a la glicólisis. Cuando, por el contrario, nos encontramos en una situación de ayuno, hemos dicho que disminuyen los niveles de insulina y aumenta la secreción de glucagón. El glucagón se une a su receptor ubicado también en la membrana de la célula y desencadena una cascada de señalización celular que conduce finalmente a la activación de la proteína quinasa A o pKa. Como su nombre lo dice, es una quinasa. Esta quinasa va a fosforilar a ciertas enzimas de estas vías metabólicas y vamos a ver que en algunos casos unas enzimas se activan y en otros se inactivan. Entonces, la pKa va a fosforilar a la enzima dual. Cuando la fosforila, produce un cambio conformacional en la enzima que hace que se active, en este caso, su dominio fosfatasa o fructosa 2,6-bifosfatasa, y al mismo tiempo se inactive su dominio quinasa o fosfofructoquinasa 2. La activación del dominio fosfatasa promueve la conversión de la fructosa 2,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato, que es la otra reacción que yo les decía que era crucial para explicar la regulación coordinada de las vías.
Al disminuir las concentraciones de fructosa 2,6-bifosfato, cesa la activación de la fosfofructoquinasa 1. Por lo tanto, se inhibe la glicólisis. Al mismo tiempo, la disminución de la fructosa 2,6-bifosfato cesa la inhibición de la fructosa 1,6-bifosfatasa. Al cesar la inhibición de esta enzima, se activa la neoglucogénesis, de manera que tenemos la glicólisis inactiva y la neoglucogénesis activa de manera coordinada. Por otra parte, la pKa va a fosforilar también a la piruvatoquinasa, provocando un cambio conformacional en esta enzima que hacen que la enzima se inactive y por lo tanto se desfavorece la vía glicolítica. En resumen, tenemos que en situación de ayuno, en presencia de glucagón, se fosforila la enzima dual, estimulándose su actividad de fosfatasa, lo cual aumenta la degradación de la fructosa 2,6-bifosfato, por lo tanto cesa la activación de la fosfofructoquinasa 1, lo cual disminuye la velocidad de la glicólisis, y al mismo tiempo cesa la inhibición de la fructosa 1,6-bifosfatasa, activándose la neoglucogénesis. Este es el resumen que explica en qué consiste la regulación coordinada de estas vías en situación de ayuno. Por otra parte, como les mencioné antes, la pKa también va a fosforilar e inactivar a la piruvatoquinasa, inhibiendo la glicólisis.